Es un honor presentar a una de las figuras más destacadas en el campo de la medicina deportiva y la ortopedia, la doctora Tania Alvarado, una reconocida traumatóloga y deportóloga. Es la presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología, capítulo Guayas, y también lidera el Comité Ecuatoriano de Artroscopía. Con su vasta experiencia y conocimiento, nos hablará sobre la vital importancia de la traumatología en el fútbol y el deporte en general. No se pierdan esta oportunidad de aprender de una verdadera experta. Nuestra función principal es prevenir. Después de hacer todo lo que necesita el paciente para evitar que se lesione y ya nos viene lesionado, pues nuestra función es recuperarlo hasta el momento de antes de la lesión, con recomendaciones, tratamientos, terapia física, lo necesario que sea para que se recupere, a veces hasta cirugía, y luego reincorporarlo a su actividad deportiva. Bueno, nuestro país es un país pelotero, como la mayoría de los países latinoamericanos. Nos identificamos mucho con el fútbol, con el indoor, y entonces las lesiones más frecuentes son las lesiones de la rodilla. Es el pan nuestro de cada día del traumatólogo. Los pacientes que se quejan con sus lesiones de rodilla, también tenemos lesiones de rodilla por actividad laboral, pero es más el fútbol, el indoor, y actualmente hay lesiones también del codo y del hombro porque ha habido un incremento en la actividad de la práctica del pádel. Técnicas más avanzadas tenemos desde las no quirúrgicas, que son el manejo de serie de procedimientos que conllevan la infiltración con productos del cuerpo, como son las células madres, plasma rico en plaquetas y factores de crecimiento, y también innovaciones en el uso de las ondas de choque para las lesiones deportivas, hasta llegar a las cirugías mínimas invasivas, que el paciente lo refiere como cirugías con láser, pero que en realidad son incisiones pequeñitas que se llama artroscopía para recuperar las lesiones deportivas por medio de la reconstrucción de ligamentos y meniscos. Bueno, es importantísimo que todos los traumatólogos tengamos de la mano un rehabilitador físico, un licenciado en fisioterapia y, si es posible, hasta un médico fisiatra que nos hagan toda la evaluación funcional, porque la musculatura es lo más importante en nuestra especialidad. ¿Eso qué significa? Que pues nosotros supervisamos, recomendamos y prácticamente le cogemos de la manito al paciente hasta que llegue donde el fisioterapista. Muchas veces me han dicho, no, yo tengo este fisioterapista que es mi familiar, perfecto, no hay problema. Quiero hablar con él para explicarle bien tu lesión, lo que hemos hecho en la cirugía o no. Ahora, una cosa importantísima es la prehabilitación. ¿Qué significa eso? El paciente está lesionado y se tiene que operar, y le recomendamos terapia hasta que se opere. Es decir, mejoramos la función muscular hasta que se opere y después también seguimos con la terapia física. La terapia física es una parte fundamental porque el paciente, aunque se opere o no, aunque se infiltre o no, siempre tiene que recuperarse con fisioterapia, con fortalecimiento muscular. Afectan en un 80% porque como no se recupera el paciente, lo que hace es que reposa temporalmente, hay un alivio del dolor, pero no se trata la lesión, no se cura la lesión, no se elimina la lesión y entonces hace reposo, la sintomatología baja y el paciente vuelve otra vez a hacer la práctica deportiva que en un inicio le causó la lesión. Entonces, con ese círculo vicioso, el paciente lo que va a hacer es seguir desmejorándose, no va a haber unos buenos resultados. Ok, actualmente ya es un equipo del deporte, es decir, el médico traumatólogo deportólogo, que nosotros tenemos que trabajar en prevención y tratamiento de la lesión. Los entrenadores, preparadores físicos y directores técnicos tienen que tener conocimiento de que una persona del equipo o un atleta está lesionado, porque tenemos que trabajar en función de su recuperación y de las temporadas que tiene ese deportista para poder hablar en claro cuáles temporadas va a poder y cuáles no. En el caso de los deportes que son en equipo, en los casos de que los atletas individuales de alto rendimiento tienen que saber si se lesionan gravemente, cuándo se van a recuperar. Muchas veces la mayoría de las lesiones en la rodilla son lentas para la recuperación, especialmente las lesiones de cruzado anterior. Entonces, si no trabajo en equipo, si no me llevo bien, a pesar de las exigencias de muchos directores técnicos, inclusive la presión psicológica que ejercen muchos clubes o muchos preparadores físicos en los atletas que hacen deportes individuales, la presión psicológica que sufre el atleta
es muy importante. Así que no solamente el tema es directores, entrenadores, preparadores, sino también el psicólogo deportivo. Es muy importante también tener ese aspecto en el complejo equipo multidisciplinario para las lesiones deportivas. Esa es la parte más importante. Siempre explicarle cómo es la biomecánica. Es preferible que sea traumatólogo, deportólogo, pero asimismo hay muchos traumatólogos que tienen mucha experiencia que pueden preparar al atleta en términos de la biomecánica. Siempre ver la biomecánica completa del paciente, y por eso es que también yo sugiero que debe haber un fisiatra que nos acompañe, ¿no? Y que nosotros en conjunto trabajemos con el licenciado en terapia física. 1 año. Por ejemplo, las rupturas de cruzado anterior con las rupturas de menisco que se operan para volver al nivel competitivo es 1 año. Ese es el tiempo máximo. No debe de influir, sino más bien en el rendimiento de la resistencia cardiovascular, que es el tema de la respiración y la altura. Pero el rendimiento musculoesquelético, la resistencia de la respiración y la resistencia cardiovascular, claro, no va a permitir a alguien que siempre esté acostumbrado a jugar acá en la costa. En conclusión, la entrevista con la doctora Tania Alvarado ha sido sumamente enriquecedora. Su experiencia y conocimiento en traumatología y medicina deportiva nos han brindado una comprensión más profunda sobre la importancia de la traumatología en el fútbol. La doctora Alvarado ha destacado cómo la atención adecuada y la prevención de lesiones puede mejorar el rendimiento y la longevidad de los atletas. Agradecemos su tiempo y valiosas contribuciones, que sin duda inspirarán y educarán a nuestra audiencia.